Hola mundo, mi nombre es Sergio Capacho y quiero darle la más cordial bienvenida a este programa número 4 de matrices en lenguaje C. El día de hoy vamos a desarrollar un programa donde se desea leer una matriz cuadrada de orden n solo con valores reales positivos para realizar las siguientes actividades: mover los datos pares de la matriz a un vector 1, mover los datos impares de la matriz a un vector 2, imprimir la matriz y los vectores, ordenar el vector 1, ordenar el vector 2 y finalmente imprimir los dos vectores antes y después de ordenados. Para ello vamos a realizar los siguientes procedimientos. Vamos a construir un procedimiento leer para leer la matriz usando coordenadas de consola. Vamos a utilizar un procedimiento pmover para mover los datos o los valores impares y pares al vector 1 y vector 2. Vamos a utilizar un procedimiento ordenar para ordenar cada uno de los vectores y finalmente vamos a utilizar un procedimiento llamado preporte. La salida vamos a organizarla de este estilo. Primero vamos a leer la matriz utilizando coordenadas de consola. Vamos a imprimir el vector 1, el vector 2, ordenamos el vector 1 y el vector 2 y lo imprimimos. El diseño general de la salida es el que tenemos aquí al frente, donde en la columna 1 vamos a colocar este logo que va a indicar fila 0, fila 1, fila 2. En la fila 1, columna 7, vamos a colocar lectura de la matriz. En la fila 2, columna 10, 15, 20, vamos a colocar un icono, una imagen que diga columna 0, columna 1, columna 2, y dentro vamos a colocar los respectivos detalles de la captura de la matriz. Después que capturamos la matriz, vamos a mostrar los datos de los vectores, primero antes de ordenar y después de ordenar. Es decir, vamos a hacer esta salida que tenemos acá. Ok, para comenzar este programa o este ejercicio vamos a comenzar con una estructura básica de cualquier programa de C. Es decir, en las primeras líneas vamos a colocar invocación a las librerías principales del programa que vamos a utilizar, en este caso stdio, stdlib, string y windows. En la parte inferior vamos a tener en la zona de declaración de variables. Después de que ya tenemos la estructura básica, comenzamos el desarrollo del programa como tal. Vamos a comenzar a declarar las variables globales que vamos a utilizar. En este caso vamos a utilizar una matriz de tipo real, va a manejar 4 filas, 4 columnas. Debo declarar 2 vectores. Esos 2 vectores también van a ser de tipo real. Tanto el vector 1 como el vector 2 van a ser de 16 filas. Voy a declarar unas variables enteras para el número de filas y el número de columnas de la matriz. Voy a declarar también una variable x fila, y columna para utilizarlas como variables de apoyo para manejar las coordenadas de la consola o la pantalla. Y finalmente voy a utilizar también 2 variables de trabajo llamada total de pares, total de impares, que las voy a estar utilizando durante el desarrollo del ejercicio. Bueno, después de que se declararon las variables globales, vamos a ubicarnos dentro del bloque principal para comenzar a desarrollar el ejercicio. Lo primero que vamos a leer es la cantidad de filas, columnas que tiene la matriz. Y recuérdense que el ejercicio dice que yo voy a trabajar con una matriz de tipo cuadrada. ¿Qué significa? Que usted al leer el número de filas automáticamente ya está leyendo el número de columnas. Leemos el número de filas y validamos que sea un número entre 0 y 3. ¿Por qué entre 0 y 3? Porque recuérdese que nuestra matriz es de 4 filas, 4 columnas. Después de que usted lee y valida el número de filas y columnas, estoy asignando a una variable número de columnas las filas. Después que leí, debo comenzar a leer la matriz. Para ello voy a invocar un procedimiento llamado pleer. ¿Qué tiene pleer? Bueno, a pleer le voy a enviar la matriz, le voy a enviar el número de filas, le voy a enviar el número de columnas y voy a utilizar 2 variables de trabajo para manejar la consola de la pantalla. Explico. La idea es que ella me capture la matriz con coordenadas de consola
que al terminar yo sepa en qué fila y en qué columna quedó para continuar la salida automáticamente y sin necesidad de yo volver a borrar la pantalla. Después que tengo la invocación del procedimiento PLR, debo ir a declararlo. ¿Dónde lo debo declarar? Bueno, lo voy a declarar justo antes de comenzar el bloque principal. Abro espacio y aquí coloco el procedimiento o la invocación o la declaración del procedimiento PLR. Obsérvese lo siguiente: recibe la matriz de 4×4, recibe el número de filas, recibe el número de columnas. Voy a utilizar las dos variables de ida y retorno para el manejo de la consola. A continuación, dentro del procedimiento PLR, declaro una variable i, una variable k, una variable f y una variable c. La variable i y k la voy a utilizar para recorrer la fila y la columna de la matriz, la f y la c para ubicarme en las coordenadas de la pantalla. Después que declaré, voy a comenzar a ubicarme en la pantalla y colocar el mensaje de lectura de la matriz. Vamos a tomar nuevamente como referencia el diseño de entrada. ¿Qué deseo yo? Bueno, deseo que al salir este mensaje se ubique en la fila 1, columna 7. Entonces, obsérvese lo siguiente. Miren, estoy inicializando una variable llamada f en 0.1 y c en 0.7. Le digo con el procedimiento GoToXY, que es el que me permite manejar las coordenadas de la consola, que se ubique en la columna 7, fila 1. Ya después de que generé la salida de este mensaje que dice lectura de la matriz, ahora deseo ir a la fila número 2, y en la fila número 2 quiero en la columna 10 colocar, mire, un mensaje que diga, mire, columna 0, columna 1, columna 2. Obsérvese lo siguiente: la fila valía 1 más 1 ya va en 2, entonces me estoy ubicando en la fila 2. Como yo deseo comenzar a ubicar estos mensajes en la columna 10, estoy diciéndole a la variable c, la estoy inicializando en 10 y abro un ciclo que me va a permitir recorrer la cantidad de columnas. Fíjate que ese ciclo va mientras sí sea menor que la cantidad de columnas, y lo que va haciendo es, se va a ubicar en la fila 2, columna 10, más 5 en la columna 15, más 5 en la columna 20. Grabamos, compilamos y ejecutamos. Entonces, vamos a decirle que voy a trabajar con 3 filas, 3 columnas. Entonces, aquí tenemos que en la fila 1, columna 7, se ubicó este mensaje, pero fue a la siguiente fila, fila 2. Entonces, aquí está en la columna aquí está en la columna 10, después esto está en la columna 15, 20, 25 y así sucesivamente. Después de que ya ubiqué este mensaje, debo comenzar a recorrer la matriz. Para ello necesito 2 ciclos. En ese sentido, después de que yo me ubico en las coordenadas de consola, es decir, ubico el encabezado, comienzo a hacer el primer ciclo. Entonces comienzo con el ciclo de filas, el cual va a ir hasta el número de filas. Como yo estaba en la fila 1, debo ir a la fila 2. Automáticamente le estoy diciendo, mire, incrementé una fila. Pero dentro de estas coordenadas, como ya estoy acá en la fila número 3, tengo que decirle, mire, quiero que se me ubique en la columna 1, fila 3. Entonces, mire, nuevamente inicializo la cantidad de columnas en 0 para comenzar a ubicar este mensaje. Y entonces, en la fila 3, columna 1, coloco o muestro el número de la fila. Después de la fila 2, fila 3. Vamos a ver cómo se comporta esto. Compilo, ejecuto. Entonces le voy a decir, mire, 3. Obsérvese, construir los encabezados de la columna, ahora construir los encabezados de la fila. En pocas palabras, estoy recorriendo la cantidad de filas. Tengo ya el ciclo para recorrer las filas, que abre aquí y cierra acá, pero necesito ahora el ciclo para recorrer las columnas. Entonces lo incorporo dentro del ciclo de la fila. Entonces obsérvese lo siguiente: dentro del ciclo de las columnas, donde voy a comenzar a leer los datos, va a comenzar el ciclo que comienza en la columna 0, pero en la consola yo deseo lo siguiente: mire, ubíquese en la columna 10, después ubíquese en la columna 15, en la columna 20. Por eso estoy comenzando a inicializar nuevamente la C de la columna de la consola en la 10.
de tal manera que él estando en la fila 3 comience con la columna 10, 15 y así sucesivamente. Arme ya los dos ciclos para recorrer la matriz por la fila, por la columna. Ahora debo leer propiamente la matriz. Entonces, dentro del ciclo de la columna comienzo a leer la matriz. Entonces obsérvese lo siguiente, mire, voy a leer la matriz en la fila I, columna K. Simplemente lo que hago aquí es coloco un espacio en blanco en la coordenada de la columna 10, fila 3, leo el valor válido que sea un número positivo. En este caso pregunto que si el número es menor que 1. Si el número es menor que 1, voy a entrar y mando un mensaje de error. ¿Ok? Lo obligo a hacer una pequeña pausa, cierro la pregunta y como la condición no se cumple, él vuelve acá y vuelve a leer el dato. Limpia el sitio donde tengo el número y vuelvo a leer. Termino de leer ese número, incremento la columna en 5 para que vaya a la siguiente columna. Me explico. Me ubiqué aquí en la fila 3, columna 10. Leí un número, ejemplo, leí el número menos 4. Como menos 4 no es un valor que cumple la condición, me va a generar aquí al lado un mensaje de error. Vuelvo y leo y le digo, bueno, mire, voy a ingresar el número 12. Leo el número 12, como el número 12 cumple la condición, debo ir a la columna 15 de la consola. Eso lo estoy haciendo con esta variable. Entonces leo la matriz, valido la matriz y después de que leo ese valor en esa posición, incremento la columna. En este momento estoy incrementando la columna de la consola, pero este muchacho me va a controlar la coordenada de la matriz. Entonces estaba en la matriz en la columna 0, ahora voy a la columna 1. Después de que termino de recorrer todas las columnas, salto a la siguiente fila y así sucesivamente. Entonces vamos a compilar y vamos a ver qué hace el programa. Entonces vamos a decirle, mire, vamos a trabajar con dos filas, dos columnas. Entonces en este momento él en la coordenada de la pantalla está fila 1, fila 2, en la fila 3, pero en la columna 10. Entonces le voy a decir, mire, menos 4. Me mandó un mensaje de error, mire, y ahí hace una pausa mientras usted vuelve a leer. Entonces le da enter y digamos 12. Vamos a leer el 5, el 6, el 4, el 8, el 1, 7. Es decir, en este momento estoy yo trabajando con coordenadas de consola. ¿Qué hace él? Inicia el ciclo de las filas y después el ciclo de las columnas. Dentro de las columnas se va ubicando primero en la fila 3, columna 10, en la 15, en la 25. Salta a la siguiente fila, es decir, ahora sería la fila 4, columna 10, 15, 25. ¿Quién me controla en las columnas de la consola? Esta variable. Entonces aquí yo estoy leyendo la matriz y la estoy leyendo utilizando dos ciclos. Entonces para leer en la matriz utilizo dos ciclos. El primer ciclo es el de las filas, que inicia en este punto y cierra aquí. Él me va a ir dando las vueltas por las filas y de igual manera para recorrer la matriz necesito un ciclo de columnas. Entonces mire, abro el ciclo de las columnas. Dentro del ciclo de las columnas leo la matriz y valido la matriz, y a su vez para ir saltando las coordenadas de lectura de la matriz voy utilizando la columna, una variable C y una variable F que me va a ir permitiendo ubicarme en la fila y columna de la consola. Finalmente, antes de terminar el procedimiento PLEER, yo voy a hacer lo siguiente. Voy a inicializar o voy a asignarle a la variable puntero X fila y a la variable puntero Y columna la fila y las columnas que he generado en la captura de la matriz, para verlo en contexto. Resulta de que aquí yo iba incrementando las filas. Entonces el primero se ubicó en la fila 1, en la 2, en la 3, en la 4, en la 5. Yo deseo que cuando salga del procedimiento él me lleve este número.
de tal manera que cuando yo vaya a la siguiente, a imprimir los reportes, yo pueda manejar automáticamente estas coordenadas, es decir, seguirlas llevando. Que además me voy a llevar, mire, en qué columna se quedó, de tal manera que igual, así como envié el número de fila de la consola y el número de columna de la consola, para cuando genere nuevamente el reporte de los vectores, yo pueda decirle, mire, ubíquese en 2 filas más y en la columna fulana de tal. Es decir, no pierdo simplemente, no ejecuto simplemente la lectura, sino además que hago dentro del procedimiento PLER y manejo coordenadas de consola, estoy devolviendo las coordenadas en las cuales me ubiqué dentro de la pantalla y las mantengo para seguirlas utilizando en otros procedimientos de allí en adelante. Después de terminada la construcción del procedimiento PLER, retornamos al bloque principal del programa y debemos invocar al procedimiento mover, el cual me va a permitir recorrer la matriz, y si el contenido de la matriz en la fila y columna respectiva es un valor par, lo va a mover al vector 1, pero si el contenido de la matriz en la fila y columna respectiva es un valor impar, lo va a mover a un vector 2. ¿Qué le vamos a enviar al procedimiento? Le vamos a enviar la matriz, le vamos a enviar el número de filas y el número de columnas de la matriz, que en este caso, como la matriz es cuadrada, es exactamente el mismo valor. Debemos regresar de allá los vectores 1 y vector 2, es decir, los valores pares y los valores impares. Además de eso, voy a retornar cuántos valores pares tengo y cuántos valores impares voy a recorrer o voy a obtener. Después de invocar el procedimiento, debo ir a declararlo. ¿Dónde lo debo declarar? Bueno, me voy a ubicar justo debajo del procedimiento PLER, abro espacio y lo declaro. Entonces declaro el procedimiento PMover. ¿Qué recibo? Voy a recibir la matriz, voy a recibir el número de filas, el número de columnas, en este caso como la matriz es cuadrada, exacta, es el mismo valor. Recibo el vector 1, el vector 2, y voy a utilizar dos variables del total de pares y el total de impares, que voy a utilizar como variables de ida y de retorno. Dentro del procedimiento PMover, lo primero que voy a desarrollar, o lo primero que se construye, es la declaración de las variables locales. En ese sentido, voy a utilizar una variable i para recorrer las filas, una variable k para recorrer las columnas y una variable x que me va a servir de variable auxiliar temporal para hacer la pregunta si el número o el valor de la matriz es un valor par o impar. Además de eso, voy a crear dos variables temporales llamadas TP y TI, total de pares, total de impares. Es decir, estas dos variables van a ser un contador que voy a inicializar en -1 y que me van a permitir a mí determinar de la matriz cuántos valores obtengo que son pares, y además de eso cuántos valores obtengo que van a ser impares. ¿Por qué necesito eso? Porque resulta de que de pronto vamos a poner el caso extremo, la matriz es de 4×4, es decir, van a ser 16 posiciones o decir valores. Posiblemente de esos 16 no todos los valores que están dentro de la matriz van a ser pares. Entonces yo necesito saber, mire, de esos 16 ejemplos fueron 4. Entonces, ok, para llevar el control y sobre todo para utilizarlo cuando vaya a trabajar con el método de la burbuja y en los reportes. ¿Qué debo hacer inicialmente para poder hacer el movimiento? Debo recorrer la matriz, y para recorrer la matriz necesito dos ciclos, uno para las filas y otro para las columnas. Abro el ciclo para recorrer las filas, entonces un ciclo que va a comenzar en la fila 0 y se va a ejecutar mientras sea menor que la cantidad de filas que tiene la matriz, y obsérvese que al final es un ciclo que se va incrementando de 1 en 1. Tengo el ciclo para recorrer por filas. ¿Qué necesito ahora? Necesito el ciclo para recorrer las columnas. Dentro del ciclo para recorrer las filas, incorporo el ciclo para recorrer las columnas. E igual, ese ciclo va a comenzar en la columna 0. Se va a ejecutar mientras k sea menor que la cantidad de columnas. En este caso, como la matriz es cuadrada, el número de filas y el número de columnas son exactamente iguales.
Ya tengo los dos ciclos para recorrer la matriz por fila y columna. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que dentro de la matriz, es decir, dentro de este ciclo, preguntar que si el valor par o impar. Ok, ya tengo el ciclo de filas, ya tengo el de columnas. Ahora necesito preguntar que si el contenido de la matriz en la fila I, columna K, es un valor par. Para ello, lo primero que voy a hacer es tomo el contenido de la matriz, que es una de tipo flotante, y lo convierto en entero para poder determinar si ese valor es un número par o impar. Entonces, si el número es par, vamos a realizar lo siguiente. Entonces, cuento cuántos valores par llevo. Como total de pares comenzó en menos 1, más 1 me da 0, es decir, automáticamente me estoy colocando en la posición 0 del vector 1 y muevo el contenido de la matriz de la fila IK a ese vector 1. Pero si el valor si al preguntar por el valor X a dividirlo entre 2 el recibo no me da 0, significa que el número es impar. Entonces yo tengo que decirle ubicarlo en el vector número 2. Entonces le digo más 1, cuento el valor, es decir, cuántos valores impares va, y le digo, miren, el vector 2 en la posición total de impares hágala igual a la matriz de la fila I, columna K. Entonces, en este momento, que estoy haciendo? Estoy primero asigno el valor de la matriz de tipo real, la convierto en entero y la meto en una variable de tipo entera. A esa variable entera le pregunto que si es par. Si es par, la cuento y la guardo en el vector 1. Pero si al resultado de esta pregunta da falso, entonces él se va por la opción de lo contrario, cuenta el valor y guarda ese valor en el vector 2. De esa manera he guardado o he recorrido la matriz completa, y en cada posición me voy ubicando, en cada posición que me vaya ubicando voy preguntando si el valor es par o impar, y voy moviendo los valores respectivamente al vector 1 o al vector 2. Para terminar el procedimiento pmover, debo recordar lo siguiente. Dentro de los parámetros yo he dicho que, mire, yo deseo retornar la cantidad de pares que obtuve y la cantidad de impares. Es decir, me ubico al final del procedimiento y hago la asignación. ¿Cuál es la asignación? Bueno, mire, aquí tengo yo en la variable TP el total de pares que obtuve de la matriz. Lo muevo el total de pares a la variable TPAR y muevo el contenido de la variable TI, que es total de impares, de TI a la variable T impar, de tal manera que cuando cierre yo el procedimiento retorne a través de estos parámetros el total de impares y el total de pares. ¿Qué estoy recibiendo? Mire, estoy recibiendo la matriz, total de filas, total de columnas, estoy recibiendo el vector 1, el vector 2, y cuando cierro el procedimiento regreso en el vector 1 los valores pares, en el vector 2 los valores impares, y en la variable TPAR, el total de pares de la matriz, la variable T impar, retorno la cantidad de valores impares que tiene la matriz. Después que terminamos el procedimiento pmover, debemos regresar a el bloque principal y invocar el procedimiento preporte. ¿Qué le voy yo a enviar a preporte? Le voy a enviar el vector 1, le voy a enviar el vector 2, le voy a enviar la número de filas, en este caso número de filas y número de columnas, y le voy a enviar el número de la fila de la consola que tengo. Me explico, recordemos un momentico. Él inicialmente imprimió esta zona, entonces él dijo, mire, voy a la fila 1, después voy a la fila 2, después fila a la 3, a las 4, a las 5, terminó aquí, y yo le dije, mire, retórneme el número de la fila. ¿Dónde lo hizo? Lo hizo acá, en esta variable. Él me retornó el valor actual del número de la fila, en este caso digamos que 5.
también me retornó el número de la columna de la consola. En este caso dijo, mire, usted se quedó en la columna 20. Eso fue lo que estoy haciendo, estoy recibiendo la cantidad de filas, la cantidad de columnas, y ahora, como tengo ese valor, lo voy a reutilizar. ¿Dónde debo ir a declarar el reporte? Bueno, nuevamente me ubico antes del bloque principal y abro espacio, y en el espacio que yo declaré, en el espacio que yo abrí, comienzo a declarar el procedimiento P-reporte. Entonces digo void P-reporte. ¿Qué recibe reporte? Mire, va a recibir el vector de pares, el vector de impares, la cantidad de filas y columnas y el número de fila actual de la consola. Dentro del procedimiento dentro del procedimiento P-reporte, lo primero que vamos a hacer es declarar las variables locales que vamos a utilizar. En este caso yo voy a utilizar una variable i para recorrer los vectores, y voy a utilizar una variable f que me va a permitir a mí trabajar con esta coordenada de consola internamente. Y voy a utilizar también una variable total post, es decir, el total de posiciones que voy a manejar para hacer el reporte. Después de que yo recibo este número de filas, vamos a ponerlo en contexto. Cuando usted hizo la lectura de la matriz y usted comenzó a ubicar en las coordenadas de consola, usted de pronto quedó en la fila número 5. Entonces llegó y cerró el procedimiento PLR, y usted en la variable X fila, X columna, Y columna, usted retornó el número 5 y el número 20, es decir, porque usted está en la coordenada de la consola 5 y la 20. Ahora bien, cuando usted acá, dentro de este segmento, aquí retornó el 5, está enviando nuevamente el número 5 al reporte. En el procedimiento P-reporte se recibe el vector 1, el vector 2, el número de filas y el número de columnas, y se recibe el número de fila de la consola actualmente. Es decir, si usted estaba en la 5, él regresó y ahora llegó el número 5. Obsérvese que ahora usted ya dice, mire, ese número de fila que usted trae le va a sumar 2. Significa que usted estaba en la fila 5, ahora se va a ubicar en la fila número 7. De tal manera que usted le puede decir, mire, simplemente estoy aprovechando la coordenada y no la perdí. Entonces en la fila número 7 usted comienza a construir el encabezado del vector. Teniendo ya el número de fila, es decir, si usted estaba a 5 más 2, ahora son 7, comenzamos ahora a construir el encabezado. ¿Qué vamos a colocar? Mire, me voy a ubicar en la columna 10, fila 7, número del vector. En la columna 15, vector 1, en la columna 30, vector número 2. Es decir, yo le digo, mire, estoy construyendo este encabezado. Ahora bien, quiero comenzar a mostrar el detalle de lo que hay dentro del vector. Necesito obligatoriamente, para recorrer ese vector, necesito un ciclo. Para ello, abro espacio y construyo el ciclo para recorrer el vector. Entonces le digo, mire, el total de posiciones que voy a manejar, ¿qué tengo que incluir aquí? Bueno, vamos a incluir la impresión de los vectores. Bueno, dentro del ciclo, para imprimir los vectores, comenzamos a ubicar primero el valor de la posición del vector, es decir, si estoy en la posición 0, si estoy en la posición 1, en la posición 2. ¿Qué le estoy diciendo? Mire, ubíquese en la columna 10 de la fila número 6 en este caso. ¿Por qué? Porque recuérdese que usted quedó en la fila, perdón, usted llegó a la fila número 7, en la fila número 7 imprimió el encabezado. Ahora, para ubicarse en la siguiente fila, tiene que ir a la fila número 8. Entonces, ahora la fila valía 7, ahora estoy en la fila 8 e imprimo. Le pregunto, mire, si el contenido del vector 1 en la posición de i es diferente de 0. Si es diferente de 0, le digo, mire, ubíquese en la columna 15 y muéstreme el valor. Le pregunto al vector 2, mire, si el contenido del vector 2 es igual a 0, si es así, que se ubique en la columna 30 y me muestre el valor. ¿Para qué? Bueno, mire, eso se hace simple y llanamente para que, si yo dentro del vector tengo valores ceros, es decir, tengo valores de exceso vacíos, simplemente no me imprima nada.
y el que tiene más datos pues me imprima los datos completos. Después de que yo ya terminé el ciclo de impresión, prácticamente yo debo cerrar el reporte, pero antes de cerrar el reporte yo debo considerar lo siguiente. Bueno, miren, después de imprimir este vector con los datos desordenados, voy a cerrar el reporte y yo debo ir a ordenar estos vectores y tengo que volver a reimprimir. Pero a mí me gustaría seguir reimprimiendo debajo, es decir, a mí me gustaría devolver este número de fila para volver a hacer el incremento que hice, es decir, volver a hacer este mismo trabajito. ¿Qué debo hacer a continuación? Bueno, mire, le voy a decir que esta variable va a ser igual a la fila que estoy manejando actualmente, de tal manera que si el número de filas con las cuales terminé fue 10, entonces él regrese con ese número de filas. Cuando regrese nuevamente a hacer el reporte, entonces él tome, mire, ese 10 le sume 2 filas más y entonces el reporte en la siguiente ocasión de los valores ordenados va a estar a partir de la fila número 12. Observemos que llevamos hasta el momento. Grabamos, compilamos, ejecutamos. Entonces vamos a decirle, mire, 2. Vamos a decirle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ahí tenemos. Obsérvese que donde no hay un valor se deja el espacio en blanco. Y fíjese que en este caso mi matriz tiene más valores impares, entonces es más larga. Pero no dejo espacio, no imprimo ceros allí que se ven de pronto mal. Termino el procedimiento prereporte y entonces vamos a continuación al siguiente procedimiento. Bueno, termino de construir el procedimiento prereporte y debo regresar al bloque principal. ¿Qué hago después del reporte? Bueno, debo invocar el procedimiento ordenar, en el cual yo le voy a enviar en la primera vuelta el vector 1 y la cantidad de valores pares que tiene el vector 1. Vuelvo a invocar el procedimiento ordenar y le envío el vector 2 y la cantidad de valores impares para que él me los ordene y generar finalmente el último reporte o la última salida. Después de invocar los procedimientos ordenar para el vector 1 y ordenar para el vector 2, procedemos a la declaración de dicho procedimiento, porque un solo procedimiento que vamos a invocar o llamar dos veces. ¿Dónde lo vamos a ubicar? Nos ubicamos nuevamente antes de que comience el bloque principal y comenzamos su declaración. Entonces, ¿qué va a tener la invocación de preordenar? Mire, voy a recibir el vector, llámese vector 1, llámese vector 2, y voy a recibir la cantidad de posiciones. En el caso de los vectores pares, voy a recibir la cantidad de posiciones o de valores pares, o viceversa, si es el vector impar, la cantidad de posiciones del vector impar o la cantidad de valores que conseguimos impares. Dentro del procedimiento voy a utilizar dos ciclos. Recuérdense que cuando nosotros vamos a ordenar, vamos a utilizar por ahora el método de la burbuja. Entonces estamos utilizando una variable i y una variable k para los dos ciclos que vamos a utilizar. Además vamos a utilizar una variable auxiliar que me va a permitir hacer el intercambio. Después que declaré las variables, debo construir el primer ciclo. Entonces mi primer ciclo va a comenzar en 0 y va a ir hasta la cantidad de posiciones menos 1. Y observe, un ciclo que se va a controlar con la variable i. Dentro de este ciclo nosotros vamos a construir otro segundo ciclo. Ahora bien, dentro de este ciclo nosotros construimos otro ciclo. Entonces básicamente estamos construyendo el método de la burbuja, un ciclo que va a ir hasta la cantidad de posiciones menos 1 y otro ciclo que va a ir hasta la cantidad de posiciones totales. Este segundo ciclo va a comenzar en la posición i más 1 y se va a ejecutar mientras k sea menor que la cantidad de posiciones. ¿Qué me falta? Bueno, simplemente me falta dentro de esta estructura hacer la pregunta por el valor del vector.
¿Qué me falta? Bueno, me falta dentro del ciclo de K preguntar por el vector y preguntar por el contenido del vector y que si ese valor es menor. Construyo la pregunta. Entonces, dentro del vector pregunto que mire, si el vector de la posición K es menor que el contenido del vector de la posición de I, lo guardo en el valor auxiliar, guardo en un valor auxiliar la posición de I, después en la posición de I guardo el valor de la posición de K y finalmente en la posición de K guardo el valor auxiliar. Terminado esto, vamos a cerrar esta cuestión. Aquí guardamos. Vamos a... ¿qué me faltaría? Bueno, mire, ya ordené, debo volver a imprimir el reporte, entonces, pero ya con los datos ordenados. ¿Qué hago? Mire, copio este muchacho y simplemente vuelvo y lo pego. ¿Qué estoy yo diciendo? Bueno, mire, vuelvo a invocar el procedimiento, pero en este caso el procedimiento va a imprimir los datos ya ordenados. Recuérdese que aquí me trae un valor, ejemplo, me trae la fila 10, la recibo la 10 y vuelvo a imprimir más 2, es decir, comienzo a imprimir nuevamente el vector a partir de la posición 2. Grabo, compilamos, ejecutamos. Entonces vamos a abrir un poco esta pantalla. Vamos a decirle, mire, 2, entonces vamos a decirle, mire, el 15, el 67, el 48, el 24, el 3, el 89, el 43, el 25 y vamos a poner por acá el 7. Fíjense, él me genera el reporte. Entonces mire, en este momento capturé la matriz utilizando coordenadas de consola. En este momento esta era la fila 1 de la consola, la 2, la 3, la 4, esta es la 5 y ahora en la 6 comienza el encabezado. 6, esta sería la 7, 8, 9, 10, 11, 12 y así sucesivamente. Pero entonces al yo darle enter, fíjense que como yo envié y retorné el número de filas de la consola, él continúa imprimiéndose de allí hacia abajo y yo lo único que comienzo a manejar adicionalmente son las coordenadas de la columna. Obsérvese que en el vector 1 los valores pares son el 48 y el 24 y aquí aparecen debidamente ordenados. De igual manera en el vector 2 los valores impares los tenemos acá y aquí aparecen debidamente ordenados. Donde no hay datos simplemente se deja el espacio en blanco. Por hoy debo decirle muchísimas gracias por su atención y reiterándole el mismo deseo de siempre, que por favor se cuiden mucho y además si hay alguna duda por favor me la hacen llegar a través de los comentarios